Bueno, entonces, vamos a hacer el punto 3 y vamos a hacer el punto A y el punto B si me da tiempo, aunque realmente no estoy seguro. Entonces, ¿en qué se nos especifica y se nos está pidiendo el punto 3? Encuentra el término que se te está indicando. Entonces, se nos pide que encontremos el cuarto término en en ese polinomio, pues en ese, sí, pues en esa fórmula, en ese ejercicio que se nos está poniendo. Entonces, ¿cuál es, cuál es el ejercicio? Pasemos a escribirlo. Entonces, es 2a 2a al cuadrado, si no estoy mal, sí, 2a al cuadrado menos y a la 5 menos y todo eso a la 5. Entonces, se nos está pidiendo el cuarto término. Realmente, la manera creo que más fácil y no tal vez no la más rápida, pero la manera en que creo que es mejor entenderlo y más segura para hacer es que empecemos a realizar todo el ejercicio hasta que encontremos pues el cuarto término. O sea, mejor dicho, que desenvolvamos pues toda esta ecuación, todo esto, hasta que encontremos el cuarto término. Entonces, vamos a pasar a realizarlo. Primero nos tenemos que preguntar si esta es una de las ecuaciones en la que se intercala negativo, positivo, negativo, positivo. Y si lo es, ya que vemos que acá está el signo negativo, pues como lo podemos ver claramente. Entonces, siempre pues el primer signo va a ser positivo y hay que recordar que el primer signo es pues tal cual como está el primer signo acá pues en el ejercicio. Entonces, simplemente se pone 2a al cuadrado, 2a al cuadrado y todo eso a la 5. Ese es el primer término. Entonces, ya llevamos el primer término. Entonces, como recordemos que acá se intercala la suma y la resta, entonces ya esto es positivo, como pues si se ve, esto es positivo, vamos a pasar a negativo. Entonces, este factor va a ser el que vamos a estar como ir bajando. Entonces, primero, antes pues, de empezar, ahora sí, ahora es donde entra pues como la fórmula del triángulo de Pascal. Entonces, lo que yo hago realmente y siempre que realmente les aconsejo que es muy útil, es que ustedes pongan en algún archivo de Paint o en algún archivo pues de Word, algo por ese estilo en el que ustedes puedan mover esto para pues como saber indicarse en dónde está. Entonces, nos vamos a indicar, pues recordamos que el exponente del ejercicio es a la 5, entonces nos vamos a ubicar en la fila pues que corresponde. Entonces ya vimos que en el primer término se multiplica por 1, pues que un número multiplicado por 1 pues no afecta nada, entonces queda igual. Ahora en el segundo término está multiplicado por 5, entonces vamos a pasar a multiplicar. Entonces el número 5. Ahora, está 2 a la 4. 2 a la 2, qué pena. Entonces, eh, como en el anterior lo habíamos puesto a la 5, entonces ahora va a ir bajando, pues como funciona. Entonces, 2a al cuadrado, 2a al cuadrado, y entonces ya no va a ser a la 5, sino que va a ser a la 4. Entonces, como ya es el segundo término, ya entra ese otro factor, que es la letra Y. Entonces, como es la primera vez que entra, solamente entra solo, sin ningún exponente. O bueno, Y a la 1, pero Y a la 1 y Y sola es la misma cosa. Entonces, pues no es opcional poner ese exponente del 1. Entonces, este es el segundo término. Ahora vamos a pasar a ver, primero, en el anterior, ¿cómo lo pusimos? Negativo, positivo. Vemos que lo pusimos negativo, entonces, como se está intercalando, este próximo término va a ser positivo. Ahora vamos a seguir, ¿qué número se multiplica? Veamos, en el anterior teníamos un 5, ahora vamos a pasar a tener un número 10. Entonces, se está multiplicando por el número 10. Entonces, y cuando ya se me acaba el espacio, pues yo borro esto y vuelvo a poner, entonces no hay ningún problema. Entonces tenemos el número 10. Ahora, ¿qué sigue? 2 a la 4. Como lo teníamos elevado, ¿por qué? Lo estamos elevando
a la 4. Entonces ahora vamos a pasar a elevarlo a la 3, porque recuerden pues que ese término va a ir como bajando y decreciendo, ¿ok? Entonces 2a la 4, 2a a la 2, a la 3, ¿correcto? Y la y ya no va a ser y a la 1, sino que pues como la y va a ser ahora el número que va a ir creciendo, entonces va a ser y a la 2. Y este es el tercer término. Entonces me quedé ya sin espacio, entonces denme un segundo, yo voy a borrar todo eso. ¿Está bien? Sí. Em, Ahora vamos a escribir el cuarto término. ¿Cuál va a ser el cuarto término? Entonces empecemos otra vez como con el procedimiento. En el anterior estaba positivo o estaba negativo. Está positivo, entonces como se está intercalando, va a ser negativo. Entonces veamos por qué número se está multiplicando. En el anterior teníamos un 10, este que tenemos acá, y entonces sigue otro 10. Entonces vamos a poner que se está multiplicado por 10. ¿Está bien? Entonces, ¿qué teníamos antes en este término? 2a a la 2 estaba elevado a la 3. Entonces, ya no va a estar elevado a la 3, sino que va a estar elevado a la 2. Porque, pues, como así es como funciona, y pues así vamos decreciendo, pues, como el exponente. Entonces, 2a a la 2 y todo eso a la 2. Y la y, lo teníamos y a la 2, entonces ya no va a ser y a la 2, sino que va a ser y a la 3, porque pues como sabemos, este término, el exponente de este término es el que está creciendo. Entonces, acá ya tenemos por fin el cuarto término. Este ya es el cuarto término, pero no hemos acabado todavía, porque recuerden que estos términos se pueden simplificar pues casi todas las veces. Entonces, vamos a ver qué tenemos. Menos 10, paréntesis, 2 al cuadrado, paréntesis, al cuadrado, y a la 3. Entonces, em, vamos a ver. ¿Se puede simplificar ese menos 10? No podemos hacer nada ahí. Pero entonces vemos que acá tenemos este al cuadrado en un paréntesis. ¿Correcto? Entonces recordemos que cuando se está elevando un paréntesis y dentro del paréntesis está ocurriendo una multiplicación, podemos realizar pues lo que vamos a ver a continuación. Existe pues la ley distributiva. Entonces, esta elevación se puede repartir. Recuerdo que esto solamente pasa en la multiplicación y en la división. De resto, el elevado, pues como el exponente no se puede repartir. Entonces, ya que ya lo repartimos, vamos a ver cómo nos queda. Entonces, vamos a separar este y a la 3. Uy, vamos a separar este y a la 3 por un segundito. Lo vamos a pasar como para acá, para que no se nos olvide. Y vamos a ver cómo nos queda esto. Entonces, nos quedaría 2 a la 2. ¿Cuánto es? Pues es obviamente 4. Y em, el a al cuadrado lo vamos a elevar también al cuadrado, ¿correcto? Entonces, al cuadrado, al cuadrado. Entonces, podemos eliminar esto y ya no tenemos esto, sino tenemos esto. ¿Está bien? Sí, creo que pues queda claro. Ok, entonces ya podemos pasar esto otra vez para acá. Ahora, vamos a ver que otra vez se puede simplificar un poco más. ¿En qué manera se puede simplificar? Vemos que acá hay un exponente elevando a un exponente. Entonces, pues una potencia elevando una potencia. Entonces, vamos a recordar cómo es que funciona esto, y es que estos dos factores, estos dos exponentes se multiplican. Entonces, 2 por 2, ¿cómo nos queda? Pues obviamente 4. Entonces, nos queda a la 4. En vez de a al cuadrado, nos queda a la 4. Entonces, ya que ya realizamos este punto, podemos darnos cuenta, pues, cómo es realmente de simple y bueno, y eso se está multiplicando. Entonces, para que no haya confusiones, esto acá se está multiplicando. ¿Está bien? Me faltó acá poner los paréntesis. Es decir, esto acá. Todo es multiplicación. Y entonces, acá vemos que este es
el cuarto factor. Entonces, ya que ya realizamos el punto A, creo que tenemos suficiente tiempo como para poder pasar a realizar el punto B. Entonces, viendo ya eso,